Ustedes, qué placer. Gracias a Dios por este medio que nos permite estar juntos y bueno, seguramente estas cosas se van a usar para mal, pero se están usando mucho para bien. Como todos los inventos, como todas las cosas que aparecen, siempre tienen un doble uso. Y nosotros queremos aprovechar todas aquellas cosas que surgen, que se inventan. Dios ha dado sabiduría a los hombres para poder crear tantas cosas y esto es, la verdad que para el momento que estamos viviendo con la pandemia es fantástico que podamos poder utilizar estos medios que nos ayudan a acercarnos los unos a los otros. Fue muy lindo escuchar los testimonios, la verdad que me encantó escucharles. Coincido mucho con lo que decía Carlos, con esta generación que es tan diferente, hay tantos cambios y últimamente me metí un poco más a mi edad con el tema de los adolescentes y jóvenes y todo comenzó cuando mis nietos me dijeron, abuelo, nosotros leemos la Biblia, pero no la entendemos. ¿Por qué no nos explicas? Y ahí me di cuenta que no eran solo ellos, sino que hay muchos que no leen la Biblia porque no llegan a entender el lenguaje bíblico. O sea, están tan preparados para lo tecnológico, para la biotecnología, para tantas cosas, están muy preparados. La capacidad que tienen, cómo se le ha ensanchado su manera de pensar, de entender la lógica, y están bien preparados para la vida. Me sorprende lo rápido que son para todas esas cosas, pero no están preparados para lo espiritual. Y ese es trabajo de la iglesia, y el lenguaje bíblico es un lenguaje espiritual. Y nosotros tenemos que aprender cómo llegar a ellos para que entiendan el lenguaje espiritual. Y de hace algunos meses que estoy trabajando con ellos y estamos estudiando la Biblia, y la verdad que estoy sorprendido lo rápido que son y cómo cuando uno le da ciertas pautas, pistas, por dónde leer las escrituras, cómo entran a leer y bueno, ya atravesamos todo Marcos, todo Filipenses, estamos en Colosenses y ahora vamos a empezar con el Antiguo Testamento, con un panorama general de todas las escrituras. La verdad que me sorprende lo rápido que son, cómo pueden asimilar muchas cosas. Bueno, lo que estoy experimentando quiero compartirlo con todos en algún momento. Esto es muy fresco, pero me di cuenta a través de la pregunta de ellos y del pedido de ellos, abuelo, ¿por qué no nos enseñás? Porque nosotros hemos sido muy temáticos. Mucho del material que nosotros tenemos es temático. Tratamos temas de la familia, el tema de las relaciones, el tema del comportamiento. Siempre tratamos temas, pero no usamos la Biblia de corrido. Y yo cuando era muy jovencito, lo que más usábamos era la Biblia así de corrido, así como está escrita. Y uno, claro, lee los evangelios y los evangelios trata un tema tras otro y son temas diferentes unos y otros. No, no tenía nada que ver la sanidad de un leproso con la controversia de Jesús con los fariseos. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Y los jóvenes no le encuentran lógica a eso. Y después que está atravesando el mar de Galilea y Jesús duerme cuando hay una tempestad y ahí por supuesto hace un milagro, pero ¿qué tiene que ver eso con un endemoniado al que liberó? Pero la Biblia está escrita como es la vida. Son un suceso detrás de otro que parece que no tuvieran relación. ¿Qué tiene que ver que me levanto en la mañana y me ducho
con que después estoy tomando un desayuno y al rato estoy arriba del auto saliendo de mi casa. Son situaciones totalmente diferentes. La ducha una cosa, el desayuno es otra, pero es la vida. Así es la vida. Y la Biblia está escrita así, como es la vida. Y ese lenguaje donde uno encuentra lo espiritual a través de la vida, es el lenguaje que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes hoy no entienden. Y tenemos que llevar la Biblia al diario vivir. Bueno, le cuento esto como una experiencia que estoy viviendo y que me ha encantado estar con ellos, que están entre adolescencia y juventud. El más chico tiene 13 años, el más grande tiene 22, así que están en esa edad. Y ahí estoy trabajando con todos ellos, experimentando un poco, y creo que estamos encontrando juntos, porque yo estoy aprendiendo también de ellos, estamos encontrando juntos un camino por el cual transitar para que los adolescentes les guste leer la Biblia. Pero tienen que encontrar el hilo conductor para que eso les interese. Quería, pensando en qué compartir con ustedes, en Colosenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y ahí me quedé. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Yo tengo una pregunta ahí sobre esto de la voluntad de Dios. Dios hizo al hombre libre para que él decida hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Dios le dio tal libertad al hombre. Podés hacer lo que tú quieras. Eres libre. Así lo hizo Dios al hombre. Es bíblico lo que el mundo evangélico llama el libre albedrío. Es bíblico eso. El diccionario dice sobre el libre albedrío: potestad de obrar por propia determinación, voluntad de una persona para tomar sus propias decisiones. Eso es libre albedrío. El libre albedrío fue un tema en otros siglos o en otros tiempos muy dominante dentro de la iglesia. Fue un tema de controversia. En Estados Unidos la iglesia bautista sufrió una división muy grande en un tiempo, porque hay iglesias que hasta se titulaban, ponían en el frente del salón de reunión, del templo, ponía iglesia del libre albedrío, algunas. O sea, fue un tema de mucha controversia, si es así, el libre albedrío o no. Y los bautistas fueron muy fuertes en eso de los derechos individuales, que hoy se fomenta mucho los derechos individuales y se habla con mucha fuerza, ¿no? El respeto por los derechos individuales. Pero es bíblico esto del libre albedrío. Es así que tiene que dominar de tal manera la gente que puede decidir como él quiere. La pregunta es: ¿Dios le dio al hombre la libertad para elegir lo bueno o lo malo? ¿Dios le dio al hombre la libertad para ser salvo o para perderse? Dios nos hizo así. Vamos a poner algunas cosas en claro, ¿no? O sea, Dios no hizo al hombre autómata. O sea, todo lo tenemos claro, no nos hizo autómata. No lo hizo al hombre sin voluntad. No es que el hombre no tiene voluntad. El hombre tiene voluntad y el hombre es responsable de sus actos.
O sea, de sus actos va a tener que rendir cuenta. Eso lo tenemos todos bien claro. Habrá un día de un juicio, algún día que todos tendremos que pasar frente al tribunal de Cristo y tenemos que rendir cuenta. O sea, Dios no nos hizo autómatas, nos dio voluntad y tenemos que responder a eso. Lo segundo es, tampoco Dios determinó la vida del hombre. ¿Quién sería salvo o quién no sería salvo? Aunque esto también fue una gran controversia. Si hay algún presbiteriano, seguramente que va a sacar su bandera, y fue tema de controversia muy fuerte. Pero yo entiendo que Dios no determinó la vida del hombre, quién sería salvo o quién no sería salvo. No dijo, tú vas a ser salvo, tú no vas a ser salvo, tú vas al cielo, tú vas al infierno. No es así. O sea, no hay un determinismo de parte de Dios. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. O sea, nos dio voluntad, pero no para elegir lo malo, sino que nos dio voluntad para elegir lo bueno. Dios nos hizo libres con voluntad para hacer su voluntad y no lo que se nos antoja, no lo que se nos ocurra a nosotros. Si el hombre hace lo malo porque puede hacer lo malo, se rebeló a la voluntad de Dios. O sea, eso es rebeldía a la voluntad de Dios. No hace lo malo porque Dios se lo permite, sino que hace lo malo porque se revela a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante para entender cómo presentar el mensaje del Señor. Es muy importante. Dios no nos da la libertad, no le da la libertad a nadie para que elija lo malo. Cuando elige lo malo es porque está en contra de lo que es la voluntad de Dios. Es rebeldía. Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y mal, no. Dios los hizo libres. Sí, Dios los hizo libres, pero con condiciones. Tenía libertad, pero una libertad condicionada. De todo árbol pueden comer, de ese no. De ese no coman. O sea, somos libres, pero estamos condicionados. Tenemos libertad para hacer lo bueno, libertad para hacer la voluntad de Dios. No tenemos libertad de parte de Dios para hacer lo malo. Dios no es que nos permite hacer lo malo, lo hacemos por rebeldía. Pero no lo hacemos porque Dios dice, podés hacerlo. Puedes elegir hacer lo bueno o puedes elegir hacer lo malo. Jamás, jamás Dios presentó las cosas de esa manera. Sin embargo, parecería que en el mundo cristiano, el mundo evangélico, está este concepto que Dios nos da la libertad para elegir. Y Dios no nos da la libertad para elegir. Dios dice, de ese árbol, no. Entonces no nos da libertad total, no. Nos da libertad para hacer lo bueno. El padre le dice a un hijo, para poner un ejemplo, tu madre y yo vamos a salir. Puedes jugar en la casa
con todo lo que hay, pero no toques la computadora ni los cuchillos. Con lo demás, podés usarlo, podés tocar todo. Le dio libertad al hijo. ¿Es libre el hijo? Sí, es libre, pero está condicionado. Podés hacer todo, podés jugar con todo, podés moverte en toda la casa, pero la computadora no la toques, los cuchillos no los toques. Así hizo Dios. Es una libertad condicionada. Esa es la libertad que Dios dio al hombre. Él es creador y por ser creador, Él puso los términos, no nosotros. Él puso cuál tiene que ser la vida del hombre. Él dice cómo debe conducirse. Ahora, como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio voluntad, podemos rebelarnos en contra de Dios. Pero siempre es rebeldía. Si el chico toca los cuchillos, el chico se rebeló a la voluntad del padre, que le dijo, con los cuchillos no. No le dio libertad para eso. No le dio libertad para estar con la computadora. Él se rebeló a la autoridad del Padre. La libertad que Dios nos da es una libertad condicionada. Es lo mismo que si el padre le dice al hijo, vamos a salir. En el placar hay dos camperas, una azul, la otra blanca. Ponete una y vamos, subimos al carro. El chico se pone el abrigo blanco y cuando el padre lo ve con el abrigo blanco, le da un chirro. Y dice, ¿por qué te pusiste el abrigo blanco? Y le da un chirro. ¿Es justo el padre? Es injusto. Él le dio libertad, le dijo, abrígate, sube al carro y vamos. Y él eligió. Si el padre le hubiera dicho, en el placar hay dos abrigos, toma el azul y vamos. Y él hubiera agarrado el blanco, entonces sí, si lo reza, le da una pensión, es justo el padre. Y Dios hizo de la misma manera con nosotros. Dios nos dijo cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir. Si no, nos estamos rebelando a la voluntad de Dios. Si el padre le dice, elige, cualquiera de las dos que se ponga está bien. Pero Dios nunca dijo, elijan. Nunca dijo que elijan. Dios dijo, hagan de esta manera. Dios no dijo, pueden obedecer los mandamientos si quieren. Estos son los 10 mandamientos, y si quieren pueden obedecerlos. Elijan, ¿qué van a hacer? No dijo así. Dios dio los mandamientos y dijo, obedezcan esto. Nos dio los mandamientos para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Dios manda que se obedezca. El que no obedece no es porque Dios le dio la libertad para no obedecer. El que no obedece se está rebelando contra la voluntad de Dios. Quizá uno de los ejemplos más claros es con Moisés, cuando está frente al monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Ebal era la maldición y el monte Gerizim era la bendición. Y ahí presenta bendición por un lado, maldición por otro. Pero no dice a Israel, elijan. Si usted tiene su Biblia ahí, fíjese, Deuteronomio capítulo 30, cómo termina después de presentar ahí el monte Ebal y el monte Gerizim. Deuteronomio capítulo 30,
versículos 14 y 15. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios se lo presenta ahí. La vida por un lado y la muerte por otro. El bien por un lado y el mal por el otro. Y no le dice elijan. Versículo 19. A los cielos y a la tierra damos por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le presenta la vida y la muerte. Y termina, ustedes se acuerdan, largo capítulo, ahí con la vida y la muerte, la bendición y la maldición, bien largo. Y al final parecería como que le dice elija, cuando uno lee de corrido, pero no le dice elija, le dice escoge la vida. Escoge la vida. Y eso es lo que Dios dice. Dios no da al hombre la oportunidad de elegir la muerte, sino que la única oportunidad que Dios le da es que elija la vida. Dios nos dio voluntad para elegir lo bueno y no lo malo. Por eso Dios manda a los hombres que elijan la vida. El que elige lo malo se está rebelando contra Dios. Por eso Dios es justo. Cuando Dios castigue, cuando Dios diga apartaos de mí, van a decir Dios es justo. Dios es justo. Viví en rebeldía a la voluntad de Dios. Y todos van a doblar sus rodillas. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a decir, Dios es justo. Amén. Dios es justo. Lutero predicó un mensaje que se tituló El albedrío esclavo. Se ve que tenía chispa Lutero, ¿eh? El albedrío esclavo. Y dice, el hombre original había tenido voluntad libre para el bien. Te lo repito. Lo dijo Lutero. El hombre original había tenido voluntad libre para el bien. O sea, no había tenido voluntad para hacer el mal, pero se rebeló contra Dios. En Hechos capítulo 17, ustedes se acordarán, cuando Pablo predica en Atenas y mientras está predicando dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. No dice Dios sugiere, Dios quiere, Dios manda. Es una orden. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios no sugiere, Dios no pregunta quién quisiera arrepentirse. No dice así. ¿Cuántos quieren arrepentirse? ¿Cuántos quieren entregarse al Señor? No, Dios manda que se entregue, que se arrepienta. Y los que no se arrepienten, se rebelaron a la voluntad de Dios. Los ángeles estuvieron en contra del propósito de Dios
Adán, la humanidad, se rebelaron a la voluntad del Padre. Una cosa es que el hombre viva en el pecado porque Dios le dio la opción de vivir en el pecado, y otra muy diferente es que viva en el pecado por rebelión. Son dos cosas diferentes. Dios no le dio la opción. Nadie va a poder decir delante del tribunal de Cristo: nos diste la oportunidad, nos dijiste que elijamos qué queríamos ser, cómo queríamos vivir, éramos libres, no nos impediste. Nadie va a poder decir eso, ni nosotros ni los inconversos. Dios da una dirección, Dios da una orden, Dios dice cómo tenemos que vivir. Si no lo hacemos, estamos rebelándonos al mandamiento del Señor. Una cosa es que el hombre viva en el pecado porque Dios le dio la opción, y otra muy diferente, que vive en el pecado por rebeldía. Dios le da al hombre voluntad y libertad para hacer lo bueno y no lo malo. Dios manda que hagamos lo bueno. Amén. Si tu hijo quiere vivir fuera de la voluntad de Dios, tú no puedes negociar. Tú no puedes negociar. No tienes que entrar por el camino de la negociación. Eres responsable de sus actos. Pero tú no puedes entrar en el camino a ver hasta dónde, cuánto, de ninguna manera. Tú tienes que decir lo que Dios dice. Esta es palabra de Dios. Esto es lo que el Señor dice. Si quieres hacer otra cosa, ni tienes que pelearse, no tienes que enojarte, menos aún tienes que negociar. La voluntad de Dios no se negocia. Estamos en un grave error cuando entramos a negociar. Tenemos que decir de parte de Dios lo que Él dice y dejar todo en manos de la persona para que haga la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces preguntamos a la gente: ¿quiénes quieren entregarse al Señor? Levanten su mano los que quieren entregarse al Señor. No vamos a encontrar nunca esa pregunta en las Escrituras. ¿Quién quiere entregarse al Señor? Tenemos que hablar de parte del Señor y decir a la gente: entréguese al Señor. No quién quiere, quién desea. Entréguese al Señor. Dios dice que tiene que volver a Él. No es si quiere volver, cuando quiera volver, en ninguna manera. No hay negociación. Tiene que volver al Señor. Tiene que volver a sus pies. O sea, parecería un pequeño cambio en nuestro lenguaje, pero no es un pequeño cambio. Es un gran cambio. De decirle sería bueno como si fuera una opción. Quien quiere, es un cambio, pero es un cambio que tiene que estar de adentro nuestro. Es un cambio en nuestra fe, de cómo presentamos la palabra del Señor. Dios te manda que vuelvas a Él. Se aflojó, se apartó, se alejó. Dios te manda que vuelvas. No es si quiere. Nosotros no podemos presentar opción. Si quieres, si deseas, si lo sientes en tu corazón. No está esa expresión, no está ese lenguaje en la Biblia. Si lo sientes en tu corazón. No. El lenguaje
bíblico es Dios dice y decir lo que Dios dice. Dios dice que te apartes del mal. Dios dice que dejes esa situación. Dios dice que vuelvas y te pongas a sus pies. Esa es la administración que tiene que haber. Dios manda. Entréguese al Señor. Tendría que ser, si predicamos el Evangelio y hay personas así que no conocen al Señor, no es quienes quieren entregarse. Todos los que no se entregaron al Señor tienen que venir al Señor. Entréguese al Señor. Vuelva a los pies de Cristo. Venga a los pies de Cristo. Es más que un cambio de lenguaje. Es un cambio en nuestra actitud, en nuestra fe, en nuestra confianza en la palabra del Señor. Eso es el Evangelio del Reino. Amén. Amén. Podemos decir amén con la cabeza. Amén. Eso es Evangelio del Reino. Esto es señorío de Jesucristo. Amén. Ahí estamos. En la esperanza y en la confianza del Señor. Y vamos a hablar con más autoridad. Vamos a hablar de parte del Señor. Vamos a hablar como embajadores del Señor. El Señor dice que se entregue. Le decimos así. Vamos a tener un lenguaje de fe, un lenguaje de confianza, un lenguaje de que el Señor va a respaldar nuestras palabras, porque nuestras palabras están enfocadas para que la persona haga la voluntad de Dios y deje de lado la rebeldía. Amén.